las excusas del caso, pero además tiene que ver también un poco con que nos cuesta olvidarnos. La verdad es que acá en Está la radio El bien. Conquistador, en este programa, en todos los que hay, la verdad es que uno respira un aire de familia, de mucha amistad, así que Así es. esperamos corregir el error rápidamente, Evelyn. Vamos Ya, saliendo aquí a hablar es con... un punto, una coma. Oye, ¿cómo estás? Pero independiente de eso, para quienes nos están escuchando, les sugerimos, por favor, vean las redes sociales donde Así aparece el Conquistador, porque es. Evelyn hoy día vino vestida absolutamente primaveral, Ah, con una cantidad de colores o sea, así. realmente muy, muy bonito, así que te felicito. ¿Cómo ha Muchas estado gracias. tu semana? Bien intensa, bueno, más relajada más que nada. Yo creo que todos ya saben que yo vengo saliendo de un proceso electoral en donde no se obtuvo el objetivo principal, que fue la alcaldía de Yanquihue, pero duele, vuelvo a decir, la semana pasada estaba muy dolida, Me imagino. con mucha pena. Para los que no hemos participado, Sí, pucha, de repente nos cuesta es complejo. el entenderlo, pero yo creo que hay un esfuerzo detrás Sí. grande. Es un esfuerzo personal, de equipo, de familia. Entonces, cuando hablan de la política como que todo es malo, no lo visualicen así, porque las personas que estamos recién, no empezando, porque yo ya soy política, o sea, pero hay un complejo detrás que es el lado B, de donde uno se pierde cosas, donde en campaña estás 3 meses o 2 meses, dependiendo, muy intensa de 8 a 8, 24/7, planificando, creando. Entonces, eso también hay que merecer y aplaudir a todos los que estuvieron en este proceso, no solamente aquellos que ganaron, porque ganaron solo un poco, pero todos estuvimos Claro, en esa parada. los que ganaron son la punta del iceberg. Claro, entonces, Ahora, siempre me llamó la atención el esfuerzo que está detrás, que me imagino hay un esfuerzo personal, familiar, económico. Y cuando uno revisa a las personas que obtienen cargo, uno se da cuenta que para atrás en su historia han perdido muchas elecciones así y es. parece que es muy difícil, ya tal vez en estas Mm. últimas elecciones, las nuevas generaciones que han aparecido, han ganado a lo mejor cargos, digamos, de manera más rápida, pero lo que uno ve es efectivamente eso, que hay que perder muchas, no quiero decir batalla, porque yo creo que la política no es una guerra, pero muchas elecciones Sí. para empezar a ganar. O sea, absolutamente. Y creo que de esas aristas uno tiene que aprender a pararse. Es como cuando yo digo, cuando un bebé aprende a caminar. Aprende a caminar no al tiro, sino que se cae, o algunos aprenden a gatear y después se paran, o algunos llegan y se tiran, pero varias veces se tienen que caer para poder pararse, y de eso van a ir aprendiendo cómo estabilizarse. Eso lo visualizo ahora, porque si me hubiese preguntado eso la semana pasada no lo hubiese Bueno, contestado de esta manera. por eso la semana pasada no quisimos tocar nada de acto No, eleccionario, de sí. política, nos Ay, cambiamos totalmente de tema, pero apapacharme. las cosas pasan y hay mucha gente que nos ha preguntado en relación a nuestro programa, que no nos referimos nada al acto eleccionario. Mm, Y hoy día te tengo un invitado bien particular. Hay muchos programas que justamente han analizado qué es lo que nos ha mm, ocurrido, qué nos ha ocurrido como país, desde el punto de vista, estoy planteando desde las elecciones, así es. qué nos ha ocurrido en la región, ¿ya? Mm, Muchas veces tal vez, como digo yo, un poco desde la visión de la barra brava, ya sea de izquierda, de derecha claro. del grupo que lo quiera mirar. Y hoy día traemos a una persona que ya la tuvimos Ujú, acá hace, yo creo que bastantes meses, porque nos llamó mucho la atención. Ya mm, está liderando acá en la región un centro de estudio que tiene carácter nacional, me que es encanta. Idea País, pero que tiene una particularidad, y es por eso que lo trajimos acá para darle un enfoque diferente y que tiene que ver con la juventud. ¿Mm? Mm, así Matías Domeico, es. ¿cómo estás? Bien, Oh, muy bien, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la política es una cuestión que en el fondo nos interpela a todos y que, como tú bien dices, Evelyn, muchas veces yo creo que en el último tiempo la gente ha ido tomando un poco de distancia, sobre todo mm, los más jóvenes, porque hemos visto cómo el país se ha ido polarizando. Entonces, así es. hay una suerte de cultura de la cancelación, hay una suerte de no atrevernos a decir muchas veces lo que pensamos por miedo a ser funados en ciertos espacios. Hay una suerte pero que esto a su vez también está trayendo como una ola y un péndulo de vuelta, de que yo creo que los chilenos hoy día estamos de nuevo queriendo volver a la política de los acuerdos, de las cosas sensatas, de Mm, entender al otro. Yo creo que esto es importante decirlo, y nosotros lo planteamos harto en Idea País,
que en el fondo las ideas son importantes y hay que defenderlas con fuerza, y nosotros podemos ser adversarios en las ideas, pero nunca enemigos. En el fondo, entre compatriotas, entre chilenos, no debiéramos ser enemigos y debiéramos todos juntos tratar de buscar el bien de nuestros territorios y el bien del país. Así que les agradezco la invitación. Yo creo que esas son un poco las claves que se están dando hoy día un poco a la luz de lo que son los resultados electorales, y que ahora nos permite analizarlos con un poquitito más de perspectiva, porque ya pasó la candencia del asunto con personas que entregaron mucho de su tiempo y de su... porque al final las campañas se entrega parte de la vida de las personas, así que también aprovechar de agradecer acá a Evelyn por haber participado, por haber representado a cierta gente en un contexto que no es fácil y que requiere mucha valentía y entrega. Así es. Sí. Bueno, María, cuando te tuvimos la vez anterior era justamente para hablar de este centro de estudio, ¿no? Tú nos contabas que este centro de estudio, una de las características que tenía, o varias de las características, uno que había mucha gente joven, ya que en el fondo es la juventud tratando de pensar desde el punto de vista sociológico, psicológico, filosófico, político, ¿ya? De los problemas y de la realidad y las posibles soluciones aquí en Chile. Que no era partidista, así que desde esa mirada, digamos, es un poco la invitación. Primero es, ¿cuáles ustedes han analizado? No sé si han escrito todavía algún documento, pero ¿cuál es su percepción de la situación del país? Porque la verdad es que los ciudadanos están acostumbrados a que después de cada elección todo el mundo gana. Esto es una cosa increíble. Y más que decir quién ganó, quién perdió, ¿ya? Porque en general hay una propiedad en estadística que se llama la tendencia a la media, ¿ya? Sí. Y es que siempre ocurre que el que gana no gana tanto como lo que estimaba, y el que pierde no pierde tanto como lo que se suponía, Así ¿ya? es. Y en ese sentido, ustedes han conversado respecto a la situación de estas elecciones, qué es lo que ha pasado, cuáles son los grandes temas o las grandes conclusiones que ustedes ven. Sí, efectivamente. A ver, lo primero que quiero decir es que, claro, yo soy el director regional de Idea País acá en la región de los lagos. No soy un analista político así como de números ni un cientista político, pero sí en el fondo generamos un documento con el equipo, un documento más general como con conclusiones más generales, y un documento más descriptivo que después podemos, en el fondo, que vamos a socializar a través de nuestras redes, ¿no es cierto? Idea País, que sería el Instagram, y www.ideapaís.cl. Pero sí tenemos en el fondo ciertas claves de lo que ha estado pasando en Chile a la luz de los resultados de estas elecciones. Me quería tomar un par de minutitos porque, como tú dijiste, efectivamente vine acá invitado hace un tiempo para poder recordarle un poco a la audiencia lo que es Idea País y el trabajo que estamos haciendo acá en el territorio. Efectivamente, Idea País es un centro de estudios que se dedica a la formación de personas que tienen interés por lo público, tanto en el fondo la formación como más profunda para enfrentar para enfrentar las discusiones que tienen que ver con los desafíos que está enfrentando Chile hoy día, como también en el desarrollo de habilidades blandas para el ejercicio del liderazgo, ¿no es cierto?, como planificación, coaching comunicacional, etcétera. Tenemos un área de estudios también súper potente a nivel nacional en que desarrollamos estudios para insumar el debate público respecto a los principales desafíos que tiene Chile hoy día, ¿no es cierto? Por ejemplo, en materia educativa, lo que fue la ley de traspaso de la educación pública al SLEP, cuáles son los dimes y diretes que han habido, las cosas que se pueden mejorar, etcétera. Tenemos estudios sobre el perfil de la clase media en Chile y los niveles de endeudamiento, que en parte explican también el malestar que podemos tener hoy día en el país, etcétera. Y tenemos un área de vocerías, que es justamente lo que estamos haciendo ahora, de incidir en la discusión en los medios de comunicación. Nosotros trabajamos en formación de personas que tienen interés por lo público, pero con un fuerte foco en juventud, porque creemos que ahí está la disputa cultural importante para poder generar liderazgos que sean positivos para Chile. Yo creo que venimos saliendo de un proceso en que se desconfiguró un poco todo, quizá había ciertos temas y discusiones que había que poner sobre el tapete, pero lo cierto es que terminamos en una situación en que terminamos validando la violencia, muchas veces la deconstrucción, como relativizando lo que es el Estado de Derecho, y cuestiones que son sumamente peligrosas en el fondo para la defensa y la proyección sostenible de nuestra democracia y nuestras instituciones. Entonces, a nosotros nos interesa mucho la formación, particularmente de jóvenes. Trabajamos con universidades, con escolares, ya estamos trabajando con colegios, con universidades aquí en la región, a quienes le agradezco, digamos, la acogida, porque la verdad que ha sido una región bien acogedora con nosotros. Nosotros empezamos acá hace poco, empezamos a fines de mayo de este año, y hemos tenido una acogida bien importante por parte de altos sectores, y la verdad estamos súper entusiasmados con el trabajo. Entonces,
Dicho eso, para Dicho recordar eso, un poco. ahora, 3 como- cucharadas y a la Paréntesis. papa. Sí. Claro. Exacto. ¿cuál es la visión La de visión que ustedes? nosotros tenemos de lo que fueron los resultados de estas elecciones son, en primer lugar, que efectivamente el oficialismo se vio un tanto castigado en las elecciones. Como tú decías, acá no hay ganadores absolutos ni perdedores absolutos. Los que ganan siempre ganan menos de lo que habían pensado ganar y los que pierden pierden menos. Es decir, yo creo que esto no fue una debacle para el oficialismo. Y creo que eso es positivo en el sentido de que en el fondo estamos volviendo a una cierta situación un poco más estable respecto de la apreciación política que tiene la población. Yo creo que con todo el fenómeno de las redes sociales, la extremización de los discursos, etcétera, venimos de un proceso un poco como pendular, yo te diría casi esquizofrénico, en el que en un determinado periodo de tiempo, en el fondo, todos aparentemente querían un cambio a la Constitución, la izquierda, la nueva izquierda canalizó toda la frustración social en eso, que yo creo que fue un poco tramposo, pero todos querían un cambio a la Constitución de un día para otro, refundando Chile. Después pasamos a tener un segundo proceso constituyente, en el fondo, cuyos representantes fueron mayoritariamente electos representando el ala, digamos, más que está hacia el abanico, más hacia el extremo de la derecha, ¿no es cierto? Ahora, Entonces, hay un matiz ahí, no sé si lo compartirán ustedes. Efectivamente, el primer, podríamos llamar, intento de nueva constitución era una constitución claramente bastante refundacional, bastante, podríamos decir, ligado a la extrema izquierda. Pero fíjate que el segundo proceso constitucional que también se rechazó tiene una particularidad. Está desarrollado por un partido que podríamos decir que es más de extrema derecha, pero el contenido no era de extrema derecha. Hay una disociación. Sí, ¿Ya? sí. El contenido hasta, digamos, la gente que se metió más de lleno a revisar el fondo, llamaba, digamos, le molestaba que el contenido era o tenía bastantes aspectos que más bien eran un saludo hacia la izquierda que a la derecha. Entonces, sí. hay una disociación importante. Entonces, uno debiera también preguntarse qué está marcando más. Claramente, por lo menos bajo mi apreciación, yo creo que la gente no se da el tiempo de revisar el fondo de las cosas. Mira, a eso mismo voy yo, porque yo veo, me encanta el proceso que están ustedes como Idea País, ¿sí? Idea País, Idea sí. País, ya, gracias, Sí, sí. Idea País. Porque creo que en Chile está pasando por una incultura de los procesos políticos, porque dicen, no, es que a mí no me gusta la política, y estoy hablando aquí de Evelyn Printru, pero la política es súper necesaria para un país. Imagínense que la política viene de la edad griega, o sea, de miles de años para poder construir y ser representados. No podemos decir el discurso, no me gusta la política. La política es necesaria, es como poder representar y ordenar. Siento también que los procesos de extremas, concuerdo muy bien contigo, en donde no sé, cuando fue el estallido social, validamos la violencia como algo normal. Y si tú opinas algo diferente, y lo voy a hablar súper personal, creo que una vez lo comenté también, yo siempre he tenido mi pensamiento y en ese momento incluso me daba miedo opinar lo que yo pienso en mi trabajo y no puede ser eso. No puede ser, incluso cuando hablamos de la primera constitución, el primer borrador, no puede ser que nosotros hayamos hecho campaña en silencio. Yo decía, no puedo, no quiero esto para mi país, porque estando en una radio aquí en El Conquistador o en cualquier otra radio, uno puede validar los pensamientos, las ideas y no limitar al otro porque piense diferente. La democracia se construye con ideas distintas para llegar a un consenso del bien común de la comunidad. O sea, de hecho, la democracia, en el fondo, yo creo que tenemos que primero poder identificar aquello que tenemos en común, incluso con el adversario, para no partir siempre de la lógica de que estamos en contra de todo, porque te aseguro que tenemos cosas en común. Y luego, efectivamente, vamos a tener cosas en las que tenemos diferencias que son legítimas. Y la democracia se juega mucho más en cómo procesamos aquello que tenemos distinto que en aquello que tenemos como base común. Entonces, justamente lo que estás diciendo tú de la cultura de la cancelación, o sea, en un país democrático no puede ser que nosotros hayamos experimentado miedo a hacer una campaña que era legítima en un proceso que está, en el fondo, definiendo una de las cosas más fundamentales que se han definido probablemente en la historia de Chile, que era la Carta Fundamental que vamos a tener que alzar por los próximos 20, 30 años.
Y quiero referirme a una cosa a lo que estás diciendo tú, Alejandro, porque yo estoy de acuerdo con que efectivamente el segundo proceso constitucional fue un proceso cuyo contenido no era tan de derecha, No, de hecho era mucho menos de derecha que la así Constitución del es. 80, esa es la verdad. Tenía en el fondo referencias relevantes, hacerse cargo de que el Estado cumpliera roles, por ejemplo, en La víctima, garantizar el desarrollo sostenible, la defensoría de las víctimas, así sistemas es. de cuidado para las personas que están que no era una lógica exclusiva de mercado o de Ah, meritocracia, sino que con otros así es. componentes. Y era una constitución, de hecho yo voté a favor, o sea, para ser, digamos, franco con los auditores, ¿no es cierto? Pero sí pasó y que eso también generó como una trampa, un poco de identidad de marca, que las personas que salieron electas representaban como, en términos generales, como en el fondo la mayoría de los que fueron electos representaban como un segmento Ujú. dentro de la derecha que era el que estaba posicionado como más hacia el extremo, ¿no es cierto? Bueno, Eh, de hecho, y a eso me refería con el sí, péndulo como un de poco loco hecho, que lo que estamos se Así lideró, y experimentando. es. eso es una cosa increíble, lo que se Mm, lideró, la campaña, el rechazo, estamos hablando de el segundo intento de constitución, fue por un lado la extrema derecha y también la extrema izquierda. sí. Sí, po. ¿Ya? O sea, no, y al final igual entiéndolo un poco la ciudadanía, aquellos que no están inmersos directamente con la política, es cuando tú ves al fin y al cabo a personajes representantes de la izquierda que súper felices porque salió rechazada la segunda constitución, que al fin y al cabo es como algo utópico. No querían la constitución de los 80 y por eso se hizo la primera revolución, porque fue una revolución. El estallido social para mí fue una revolución que, si lo vemos así en los libros, una revolución de la O historia. sea, lo que pasó ahí con la nueva izquierda, pienso yo que no es en el fondo el referente del socialismo democrático, ¿no es cierto? Y de la exconcertación que logró durante mucho tiempo, perdón, en que estoy con alergia, en el Se periodo de nota. la... La es que la alergia. primavera me produce todos los años lo mismo y es un desagrado, porque cuando hablo fuerte proyectando la voz, por ejemplo, el otro día tuve que hacer un taller, no me pasa, pero cuando hablo más suave, porque acá no puedo gritar, me empieza a picar la garganta y Te empiezo a puedes toser. alejar del micrófono y Eso, y grita. hablar más fuerte, como si estuviera en una ponencia. Pero, en fin, lo que quería decirles es, estamos, espérate, en el tema de que la nueva izquierda, en el Sí, fondo, es muy particular lo que pasó, porque terminó en el segundo proceso constitucional llamando a defender la constitución del del 80, 80. Ajá. cuyo leitmotiv de los últimos Ah, 15 años de la izquierda en Chile había sido cambiar, que los últimos 15, los últimos 20, 30 años, era cambiar la constitución legada de ese periodo de la historia, ¿no es cierto? Y optaron por defenderla, siendo que en contenido, como dices tú, Alejandro, era menos de derecha que la del 80, y además que era una constitución que se estaba redactando en Ahora, un proceso democrático con un presidente de izquierda y todo. Entonces, hay una ahora, cuestión ahí que les siendo, hizo perder sí, mucha legitimidad como sector, que ellos se tienen que ahora hacer siendo, cargo. siendo ecuánime, por el otro lado teníamos parte del Partido Republicano y gran parte de Chile Vamos, ¿ya? Defendiendo la nueva constitución que era más de izquierda que la que estaba vigente, que era la del 80. Sí. Entonces, yo creo que hay una serie de fenómenos sociales que ocurren. Fíjate que a mí tal vez una cosa que más me preocupa es la legitimización de la violencia. Yo diría Sí. que así eh, es. la legitimización de la violencia en la historia, ¿ya? Si uno se fija, ocurre eh, en los vencedores. Ya, me explico, colocar Sí. un ejemplo. ¿Las No batallas? nos olvidemos que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Ajá. ¿ya? Se conoce poco, realmente, por lo menos acá en Chile conocemos poco, que hubo un golpe de Estado en Alemania, esto Mm. debe haber sido por ahí por el año 1923, que fue liderado por Hitler, Así es. ¿ya? Y en ese intento de golpe de Estado era, a través de la fuerza, de las armas, hacerse con el poder, ¿ya? ¿Y qué fue lo que ocurrió? No se concretó, fueron encarcelados, fueron condenados suavemente, podrían haber sido, porque hubo policías que murieron, ¿ya? Hubo gente que falleció, porque hubo digamos, una mini guerra civil, cortita, pero real. Esto fue en Múnich, ¿ya? Y finalmente, de pocas condenas, se les eximió, salieron libres rápidamente, pero del punto de vista estricto, todo lo que, por lo menos en aquella época, se pensó que esto era un golpe político tremendo para Hitler, estaba Goebbels y todo el resto de los que finalmente fueron líderes del nazismo, ¿ya? Terminó siendo al revés, los catapultó, ¿ya? Mm. Porque en la época en que Alemania estaba como derrotada por las duras condiciones que se le puso por el Tratado de Por el Versalles, Tratado de ¿ya? Versalles, claro. Ellos, esto lo hizo salir
como héroe finalmente. Y si se hubiese concretado, yo creo que el gran error de ellos fue haber querido hacerlo todo tan rápido, entrar en guerra, pero recordemos de que esto no solo los catapultó, sino que se olvidó para atrás, es decir, no hubo violencia, se ganó con las urnas posteriormente. No sé si me explico. Entonces, es que lo que pasa es que la memoria, la memoria de los pueblos es súper frágil. Entonces, efectivamente, a veces se pueden escribir en el fondo referentes de historia a partir de lo que sucede en un determinado momento, como que terminaron ganando en las urnas, pero se olvida todo lo que ocurrió para atrás, como la noche de los cristales tengo rotos. Exacto. Yo tengo mucho, muy latente, y acá vamos a personalizarlo un poco con algunos de mis hijos, algunos colegas que en la época del estallido hubo gente acá que viajó a estar en la protesta como si fuera Woodstock, ¿ya? Como si fuera algo romántico. Claro, es que no puedo no estar aquí en un hecho, digamos, tremendo. Cuando la cantidad de gente que perdió sus fuentes de empleo, la cantidad de gente que se les valorizó su propiedad, que tenían pero miedo. más allá de ese tema, cuando yo les planteaba, oye, pero es que estás validando la violencia. No, los que están haciendo violencia, y coloco aquí a algunos de mis hijos, no voy a decir quién es, El del lado. son los del lado, yo no tiro ninguna. Pero estás participando del mismo acto. ¿Tú puedes parar al que está al lado? No tengo cómo. Perfecto. Entonces de alguna manera, y más allá de ejemplificarlo solo con ese hecho, yo creo que una de las cosas como sociedad que tal vez más fuerte nos pegan en estos momentos, sobre todo con los canales rápidos de comunicación, como son las redes sociales, es el tema de la violencia. Y la violencia en forma física, en forma verbal. Este tema de la cancelación es tremendo, ¿ya? Habemos algunos afortunados que prácticamente no tenemos redes sociales, así que nos vemos cancelación, pero son cosas que nos debieran preocupar. Y concuerdo con ustedes que la política es importante. Hasta ahora el ser humano, por lo menos en los tiempos modernos, no tenemos mejor sistema de gobierno que no sea la democracia, y yo creo que hay que cuidarla. Y siento que no la hemos cuidado. Ahora, volvamos al tema del análisis electoral. Porque el análisis electoral, porque nos vamos a quedar sin poder hacerlo. Después de esto, que es casi introductorio, ¿qué piensas tú que ha ocurrido? Primero a nivel nacional y después a nivel local. Yo creo que hay ciertas claves en el fondo que tienen que ver justamente con lo que estamos hablando recién, que en este contexto son buenas noticias para Chile, porque Chile está mostrando una vocación de nuevo de volver más a la política de los acuerdos, no de los extremos, de las voces más sensatas que pueden dialogar con el otro y entender que este país tiene una diversidad de miradas y de tradición de pensamiento, que tenemos que lograr tender puentes para poder gobernarlo y no anular al otro o pensar que es un enemigo acérrimo, ¿no es cierto? Y en ese sentido los resultados dan cuenta de eso, porque en el fondo, primero hay un voto de castigo a la oposición, que yo creo que tiene que ver con temas de corrupción, temas reñidos con la ley que han desencantado mucho a la ciudadanía, pero también con agendas sumamente ideologizadas que han hecho que su proyecto político se desvincule un poco de las necesidades, las aspiraciones, los dolores y los sueños más concretos de las personas, ¿no es cierto? Por agendas que son mucho más como identitarias de grupos en particular que han hecho que la centroizquierda en Chile, por haberse plegado a esta izquierda más ideológica, más extrema, haya perdido vocación de mayoría. Entonces lo primero es que hay un voto de castigo, ¿ya? En el año 2021... ¿Voto castigo a ambos sectores? No, principalmente al oficialismo. El oficialismo tiene un voto de castigo en las alcaldías. Pasó de tener 152 alcaldías que ganó en el año, esto a nivel nacional, en el año 2021, ¿no es cierto? Bajo el pacto de apruebo de dignidad, a tener 111 alcaldías ahora con este pacto que es el que se llama Chile Contigo Mejor, ¿no es cierto? O Contigo Chile Mejor, si no me equivoco. Así es, el último. Y la oposición pasó de tener 88 alcaldías, lo que fue la debacle de 2021, a 122 alcaldías a nivel nacional para estas elecciones de 2024, ¿no es cierto? Entonces supera al oficialismo y el oficialismo pierde muchas alcaldías. Entonces, evidentemente, como decías tú, no hay una derrota absoluta. Yo creo que el oficialismo está celebrando, a pesar de una gestión que ha sido bastante eficiente desde los gobiernos, desde la vuelta a la democracia y todo, y además con estas agendas sumamente ideologizadas que desconectaron con los proyectos de vocación de mayoría, igual está relativamente contento en que no fue una debacle total, pero efectivamente hay un voto de castigo que no se puede dejar de mencionar y que vuelve a cargar la balanza hacia la centroderecha, en términos generales a nivel nacional. Lo segundo es que... En alcaldía. Esto en alcaldía. Pero también se da el mismo fenómeno en gobernaciones regionales, ¿ya? En general, y esto es la buena noticia que yo estaba augurando para Chile, las candidaturas que tuvieron mayor éxito, tanto en alcaldías como en los gobiernos regionales, son las candidaturas
menos estridentes y más dialogantes. Más moderada. Más moderadas, exactamente. De hecho, el Partido Republicano, sin querer desmerecerlo como particularmente, pero el Partido Republicano, de las 14 regiones en las que compitió por los gobiernos regionales, solamente en 2 pasó a segunda vuelta, ¿ya? El Partido Republicano también compitió en muchas, en el fondo, capitales regionales, si no me equivoco, obtuvo como 6 triunfos a nivel nacional, lo cual no es muy relevante, ¿no es cierto? Sí, yo ahí hago una pequeña acepción en que la línea de comparación era muy mala. ¿Ya? O sea, aquí hay que considerar que lo que ocurrió hace 3 o 4 años atrás fue realmente desastroso para lo que hoy día es la oposición. Es decir, las diferencias eran tan tremendamente grandes que era difícil estar peor. O sea, el mejorar al respecto es bastante. Si uno lo ve solamente desde el punto de vista de lo que tú señalabas de alcalde, efectivamente, hoy en día la derecha o la centro derecha tiene un número un poquitito mayor ya de alcaldes que la izquierda y la centro izquierda, pero no es una tremenda debacle, ¿ya? Y en gobernadores, la verdad es que en gobernadores, si anduvieran bastante bien la centro derecha, se podría llegar hasta casi un empate, ¿ya? Pero no va a tener más gobernadores que la izquierda. Entonces, lo que en el fondo quiero señalar, ¿ya? Es que tal vez lo que uno pudiera decir, y si sumamos el tema de lo digamos, del resto, digamos, de las votaciones que hubo, es que hay una leve, hoy día, mayor cantidad de votos en la centro derecha, que es bastante poca la diferencia, y un poco lo que hacía referencia, o sea, hace un rato atrás, la derecha esperaba tener una mayor cantidad de mejores resultados, y ¿La derecha dura? En general, yo diría que toda la derecha, si se esperaba tener mejores resultados. Yo creo, en una opinión personal, ¿ya? De que acá el gran ganador, lo conversábamos antes en la entrevista, son los votos nulos y los votos blancos. Es el gran ganador, digamos, de esta elección, lo cual nos debe llamar a reflexionar. Sí, de todas maneras. Que ahí iba a que muchas veces, bueno, partiendo que puede sumarse a los votos, y vuelvo a decir, esto es totalmente personal, es que nos falta cultura cívica. Y lo otro es que las personas, voy a decir, ¿por quién voy a votar? No se instruyen por quién votan. Porque muchas personas llevan con sus papelitos por quién votar. ¿Quién es? No saben. ¿Qué es lo que quieren? No saben. Mira, Entonces, a todos nosotros nos ha tocado, a lo mejor que estamos un poco más metidos en el tema político, gente conocida, gente a lo mejor intelectualmente, digamos, avanzada, preparada en el fondo. O preparada, que te decían, oye, ¿por quién voto de esto? ¿Por quién voto lo de otro? Hay un tema de eso, pero fíjate que yo creo, personalmente, conversando con mucha gente, que hay temas hoy día que efectivamente golpean a la clase política, desde el caso Fundaciones, desde el tema Monsalve, desde el tema Cubillo, que Universidad San Sebastián, etcétera, que de alguna manera golpean, pero a futuro, esto que es un golpe, se puede transformar en una oportunidad o en un golpe mayor. Me explico. o sea, Si siempre. esto, el día de mañana, se llega a que en el caso Fundaciones hay 10 personas condenadas, que tienen que devolver algunos dineros, que en el fondo se ve que la justicia actúa. Lo mismo en el caso Monsalve, lo mismo eventualmente en lo que ha ocurrido por el lado de la derecha, la gente vuelve a empezar a creer de alguna manera en el sistema que hoy día tenemos. Pero si ocurre lo que ya ha pasado con otras situaciones previas, como ocurrió con el famoso tema de las clases éticas, en que nadie sale, digamos, paga, lo que nos va a empezar a ocurrir es que vamos a ver en las siguientes votaciones, recordemos que la votación es obligatoria, vamos a ver que los votos nulos y blancos van a continuar aumentando. Yo creo que ese tema que tú estás mencionando es fundamental porque me cuelgo un poco de lo que yo estaba diciendo antes, que tiene que ver con que nosotros normalizamos la violencia y por tanto un poco la deconstrucción del Estado de Derecho, que es como la base civilizatoria sobre la cual podemos convivir, ¿no es cierto? Y eso efectivamente ocurre cuando se legitima la violencia, pero también ocurre cuando la ley no aplica, cuando hay gente que no respeta las reglas del juego, que es lo que estás diciendo tú, y que va incubando un clima, que yo no quiero decir que pueda justificar los hechos que ocurrieron posteriormente,
pero que sí, también hay que ser justo en que también hay de alguna manera una deconstrucción del Estado de Derecho cuando ocurren hechos de corrupción fragantes, cuando en el fondo se pierde el límite de la frontera entre lo público y lo privado y, por ejemplo, se le mete la mano al fisco para entregarle la plata a instituciones que no tenían inicio de actividad en las obras que se les encargaron, ¿no es cierto?, y que no cumplieron con aquella obra, con plata de todos los chicos. Cuando ese tipo de cosas ocurren y no hay consecuencias detrás, también de alguna manera se está destruyendo el Estado de Derecho. Entonces, yo creo que eso ha sido súper importante, pero también quiero decir una cosa que a mí me parece que es fundamental, que es que yo creo que las instituciones tienen que poner ciertas claves para desincentivar la corrupción, porque muchas veces se puede empezar a enquistar a nivel institucional, pero también tenemos que entender que una máxima como de una sociedad en la que la corrupción no exista del todo no va a ocurrir nunca, No, porque jamás. sería como el fin de la No. historia. Entonces, la corrupción también tiene que ver con la debilidad humana y va a seguir ocurriendo, ojalá en la menor medida posible y con los factores disuasivos para reducirla. Pero no podemos echar por la borda todas nuestras instituciones, todos los partidos No, políticos, todo porque hayan personas que hayan errado, porque eso también es muy peligroso para la No, democracia no, como no es la idea, pero discurso. después vamos a hablar de quiénes son los que han errado y voy a hacer un comentario. Pero vamos primero. Vamos, sigamos con el Matías, análisis. Matías, quédate. No te un rato vayas, más, no te vayas. Ya. Ya, ha No te pasado muevas. volando Sí. este tema, así que vamos a ir un rato con quienes hacen posible este programa y volvemos enseguida. Así es. Nos separamos solo unos minutos y ya volvemos para que tu corazón vuelva a latir en Melate y Alejandro Caroca en Melate. Estamos nuevamente de vuelta, aquí estuvimos en el intermedio conversando, ya arreglamos toda la situación política del país y la región. Nos faltó Oye, el Hablando de mate. la región, Sí. hablemos ya, ojalá con algunas cifras. ¿Cuál es la situación acá en la Ya, región? sí, primero, para cerrar lo que estaba diciendo antes, en el Así fondo es. hay como una legitimación de las candidaturas menos estridentes. Me confundí solamente para corregir un dato que di, que es que en el fondo las 14 gobernaciones regionales en que participaron los republicanos pasaron a 2 en segunda vuelta nomás, y participaron en 6 capitales regionales por alcalde y no ganaron ninguna, ¿ya? Ujú. Y acá hay una situación que es interesante, que tiene que ver con que sí les fue muy bien en concejales y en core. Sí. Entonces, yo creo que la gente le interesa en los perfiles que tienen un rol más fiscalizador, como el de los concejales o los core, personas en el fondo más rígidas, más, ¿no es cierto?, que puedan que la labor de fiscalización es muy importante, pero en las de mayor poder, como un alcalde, un gobernador, quieren gente que tienda puentes, que pueda dialogar, etcétera. Ujú. Eso quería, porque había dicho un dato que me había equivocado, creo que habían ganado 6 y no ganaron ninguna de las alcaldías de las capitales regionales en las que compitieron. Entonces, ahora, la situación en la región replica un poco la lógica que hay a nivel nacional. Primero, hay un voto de castigo al oficialismo, ¿no es cierto? El oficialismo pasó de tener 13 comunas de las 30 comunas que tiene la región, así como explícitamente del oficialismo, ¿no es cierto?, de la izquierda, pasó a tener 9 y la oposición, considerando desde Chile Vamos y candidaturas que también están apoyadas por el Centro Democrático, ¿no es cierto?, el Partido Demócrata y Amarillo, y el Partido Republicano pasó de tener 9 a 13 alcaldías. Se dio Invirtieron. justamente el Al fenómeno revés. inverso, recuperó 13 alcaldías, dentro de las cuales está, por supuesto, Puerto Montt, la capital regional, bajo una campaña importantísima que convierte a Rodrigo Wainwright en uno de los alcaldes más votados en Chile, además de Así que es. recupera Puerto Montt, creo que o sea, no me 70 acuerdo, años. 70 años, o sea, más de medio siglo de la mano del Partido Socialista lo recupera, convirtiéndose en uno de los alcaldes más votados en Chile. Bueno, ya aprovechamos para pasar un dato. El 20 de noviembre vamos a tener acá a Rodrigo Wainwright en Melate. sí. Genial, genial, gran invitado, gran invitado. Entonces ya, respecto a la región, se replica un poco la lógica del voto de castigo al oficialismo, que yo creo que tiene que ver con las prácticas reñidas con la probidad, que le han hecho perder legitimidad, por ejemplo, el caso Monsalve, ¿no es cierto?, que finalmente incluso lo pone como en jaque respecto de su misma agenda de género, que tenían, que era súper radicalizada, Sí. y todo el tema, ¿cachai?, que la gente deja de creer y todo, pero también yo creo que hay una situación en el fondo, esta política que le está diciendo que dejó de tener vocación de mayoría, ¿ya? Y que tiene que ver con puras agendas como particulares, de grupos, de nichos específicos, y que no logra conectar con la gente en una región que además particularmente tiene una tradición hasta hace poco rural y todavía muy potente, Todavía. ¿no es cierto?, anclada a las tradiciones de Chile, con necesidades en desarrollo en materia de vivienda, de seguridad, de Es, empleo. Salud. es como salud, Que- es como, perdón que te interrumpa, Sí. pero yo siempre saco a la palestra a Maslow,
Yo creo Ujú. que los de salud todos sabemos, pero siento que también en política trabajamos así, que debemos satisfacer las necesidades más básicas para poder ir desarrollando ya sea la comuna o la región. En nuestra región hay necesidades tan básicas que todavía no están desarrolladas y eso hace que el trabajo, por ejemplo, con otras regiones más céntricas, es muy distinta a lo que nosotros debemos trabajar aquí. La conectividad Bueno, que terrestre. ahí el centralismo todavía como país no ha pasado de ser un eslogan Ah, a una realidad. Y eso no nos mucho. ahoga, O sea, totalmente. Por absolutamente. ejemplo, si incluso en nuestra misma región, o sea, tenemos diferencias con Osorno, diferencias en la comuna más céntrica que está Puerto Vara, Frutillar, que es como más turístico, a la región de Puerto Montt, incluso Chiloé, que la conectividad de ser terrestre después pasa a ser marítima. Exacto. Entonces, el Fíjate, proceso es distinto. fíjate que es tanto así, y esto es un comentario al margen. Estaba hace poco conversando con unas personas justamente de Santiago, y yo le hablaba de las zonas rezagadas, rezagadas en lo social, rezagadas en salud, decía, pero no hable de rezagado, que es tan feo. ¿Qué Es tiene de que feo hay, rezagado? No, es que existe. suena es como algo negativo. Es que es No, negativo. Lo que sí, pasa es pues, que existe. habitualmente está en todos lados, pero habitualmente está exacerbado ya en regiones y en Ujú. regiones como la nuestra que tiene un tema no solo climático, sino que geográfico, de aislamiento tremendo. Y ahí te das cuenta de que la mirada regional es diferente a la mirada, digamos, Central. metropolitana. Ujú. Sí, po. Completamente. Oye, otra cosa que estaba pensando, que también es importante en las elecciones, que es un fenómeno nacional, es el auge de candidaturas independientes fuera de pacto. En Chile tenemos 101 alcaldes electos como independientes fuera de pacto. Y acá en la región pasamos, este es un fenómeno que se viene dando fuerte desde 2021, que tuvimos 7 alcaldes electos en fondos independientes fuera de pacto y pasamos a tener 8. Aumentó en un número Ujú. en estas elecciones que no es tanto, pero ya es un fenómeno relevante. Y yo creo que podría haber sido más fuerte si no hubiese pegado negativamente la cantidad de independientes con el producto que fue el primer esbozo de constitución. Exacto, sí, po. Pero lo que pasa es que también hay muchos independientes, pero que van apoyados por coaliciones. Yo considero que eso es distinto, porque hoy día, y sobre todo en la lógica de los gobiernos locales, que lo estábamos conversando en la pausa, el componente electoral no es tan estrictamente ideológico como, por ejemplo, el espacio legislativo parlamentario. Tiene que ver con que hay gente que quiere a ciertas personas y qué sé yo. Entonces hay personas que tienen su capital político y los partidos, las coaliciones se acercan, perdón, ¿no es cierto? Pero creo que hay que poner especial atención al auge indiscriminado de independientes fuera de pacto. ¿Por qué? Y esto yo lo he dicho en otros análisis que he hecho, porque la independencia en política en realidad es una trampa intelectual, no existe. Sí, es que a Ya eso nadie iba. que actúa concretamente en política es verdaderamente independiente y los partidos políticos y las coaliciones son fundamentales para la democracia, para poder saber, para que Sí. funcione saludablemente, para la correlación de fuerzas, para saber quién tenemos al frente. Entonces, es un fenómeno que hay que ponerle atención. Yo, ¿Ya? Yo, yo, oh, yo, dale. es que, ¿sabes qué? Estoy plenamente 100%. Yo que soy en política casi un 50 o un poquito más, es difícil trabajar con una persona que es independiente. Y lo digo así porque tú no sabes para dónde mira, por dónde camina. Y las personas que son independientes tienen una tendencia y eso es importante ser transparente. O sea, yo puedo decir, sabes que yo soy independiente, no soy apoyado por casi ningún partido, pero mi tendencia es ser de derecha o mi tendencia es ser de izquierda. Y uno tiene que enfrentar eso. Tú no puedes ser del limbo, no es que soy de las dos partes. No. Uno tiene que tener una tendencia y tienes que saber solamente, eso no quiere decir que el día de mañana, como tú dices, negociar con la otra persona, con el otro Y bando. tampoco quiere decir que no haya tener ningún matiz. Por ejemplo, tú podés ser No. más de centro derecha, pero podéis tener matices que compartir el pensamiento de la izquierda y todo. Pero Yo, hay yo, una cosa yo, más general yo, de yo no voy a meter la defender identidad la voz debajo de del los alfa. independientes aquí. Ah, ya, Ah, escuchemos. ya, a En el ver, fondo vamos a hacer un debate. me encanta. Fíjate que yo estoy de acuerdo y que importa muchísimo de acuerdo al cargo. Ya me explico. Creo que es fundamental lo que usted señala a nivel de diputados, a nivel de senadores, nos guste o no nos guste. Creo que yo veo al menos 2 o 3 tipos de independientes, ¿ya? Independientes que de alguna manera están ligados a un sector, a un partido político, que yo creo que caen en la lógica que ustedes señalan. Independientes que están ligados solamente con su propia agenda, y tenemos gente que participa de partidos y que parecen
o del otro espectro político, tanto izquierda o derecha. Tenemos casos en todos lados, que son los que salen a alegar, a pegarle a su propio gobierno, y a veces con más fuerza que a la oposición. Y tenemos también independientes reales, que son los que ustedes señalan, díscolos, que nadie los puede tomar. En lo que es el Congreso, diputados y senadores, que son los que finalmente de alguna manera construyen nuestras reglas legales, ¿ya? Me parece, estoy de acuerdo con ustedes, que es absolutamente fundamental. Pero yo creo que existen un montón de independientes que en otro tipo de actividades, como puede ser los consejeros regionales, como puede ser en los concejales, e incluso en alcaldes, ¿ya? Que a mí me parece que tiene una cabida. Si el tema es cómo conseguimos una persona independiente, un independiente, que sea ético, moralmente valórico, ¿ya? Y no alguien que, y no quiero dar nombres, que deje de ir al Congreso cuando hay votaciones importantes, o que de repente termina votando proyectos que van totalmente en contra de lo que ellos señalaron. Obvio, y uno asume que algún tipo de negociación. Es que ese es el punto, hay. porque en el fondo yo estoy de acuerdo que en los gobiernos locales no es tan ideológico y pueden haber independientes, pero tienen que tener una postura clara como independientes, porque si no está el riesgo de que se conviertan en un caudillo, de que van tirando el termómetro al aire y me voy donde quiero. Donde quiero, y al final gobiernan para ellos y su grupo de amigos. Espera, una sola cosa que es muy importante, que se nos ha olvidado el análisis de mencionar, de la región. ¿Ya? Tenemos que pasaron 2 candidaturas de oposición a segunda vuelta en la plaza más importante, que es la gobernación regional. Eso da cuenta claramente de un voto de castigo al oficialismo brutal en esta región, que es lo que estábamos diciendo antes, que no son las alcaldías. Evidentemente un candidato apoyado, ¿no es cierto?, por el Pacto Centro Democrático, por Chile Vamos, que sería Alejandro Santana, y la candidata Claudia Reyes del Partido Republicano. Y esto es una situación bastante inédita en esta región, porque nosotros sabemos, y venía una carta bien interesante de Jardinitel en el Yanquivo el fin de semana pasado. Muy buena, muy buena. Que en el fondo... Le enviamos un saludo porque es sequísimo. Sí, exactamente, lo aprovechamos de saludar, porque hay un segmento del pensamiento de la región que oficialmente no pasó a segunda vuelta. Y yo creo que ese es un mea culpa que tiene que hacer el oficialismo, producto de ciertas alianzas que ha establecido con una nueva izquierda muy ideológica, muy identitaria, y que en una región que todavía tiene contacto con tradiciones importantes de Chile, con el mundo rural y todo, perdió la vocación de mayoría. Así es. Mira, voy a tomar a lo que nos volvías un ratito. Un minutito. Un segundo, me están midiendo. Un segundo. ¡Ay! Si no, entretenido el café. Ya. Mira, en relación a lo que estábamos planteando de lo independiente, yo lo viví siendo concejal. Vuelvo a decir, es importante que tengamos decir, yo soy de la vereda de la izquierda o vereda de la derecha, porque si no pasa que en un consejo o en un tema tú no sabías cómo iba a opinar, de repente iba a este lado y de un rato para otro se cambiaba al otro bando, y así no puede funcionar la política, porque tú tienes que ser, vuelvo a decir, dependiendo, obviamente el fin final es la ciudadanía. Así que esperemos que, y volviendo al tema de la... yo tengo solo el matiz que muchos que participan hoy día de la política, como es el caso de ser concejales, es porque nos guste o no nos guste, para quienes participan hay un botín que es atractivo. Uno puede decir, pero ¿cuál? El sueldo. Sí, o sea, tenemos muchos concejales que lo que reciben, es que es la realidad, Evelyn, que lo que reciben por la participación es más importante que su propio sueldo, ¿ya? Sí, entonces, yo creo que el tema debiera ir a otro lado, y es cuáles son los requisitos para participar. Pero ese es para otro programa, porque ya no está echando. Acá tenemos a Hardy, que viene un interesante programa ahora, que está ahí a punto de abrirnos la puerta. Así que, muy cortito, a nivel internacional han ocurrido cosas importantes. Tenemos el triunfo de Donald Trump. Nosotros vamos a estar subiendo contenido importante. Tenemos un área internacional especialista hoy día para ir a cargo de Santiago Costa, que en este momento está en México. Él es un venezolano que se ha dedicado a todos los temas de relaciones exteriores de la institución, y todo. Vamos a estar subiendo contenido a nuestras redes y la página web para el que le interese el tema internacional. Antes y dejar a todos invitados para que vean el capítulo en YouTube, aquí de nuestro programa, de lo que estuvimos hablando constantemente. Es que es la primera parte de 10 capítulos, así que nos despedimos hoy día. Un abrazo grande, muchas gracias, Matías, por venir, Evelyn, y nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles, chao, Yo no, pero chao. Fueron 60 minutos de